Esta es la clase de Historia Mundial y te doy la bienvenida para continuar con las actividades de la materia y puedas aprender muchísimo más. Te invito a reflexionar sobre los trabajos pasados. ¿Recuerdas que estábamos viendo la Segunda Guerra Mundial? En la cual dimos algunos antecedentes principales como fue la derrota de los países de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1918 y la crisis económica de 1929 en los Estados Unidos, que perjudicaron cruelmente principalmente al país de Alemania. Y en este surgió una política totalitaria al mando de Adolfo Hitler, quien reunió todas las fuerzas armadas para iniciar una segunda guerra, que fue de 1939 a 1945. Pero, ¿qué pasó después? ¿Y cómo se desarrolló esta guerra? Pues quédate para conocer un poco más sobre este impresionante acontecimiento. Antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos, el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu libreta, escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca del Holocausto. Anota lo más importante y verás que te resultará interesante para que comprendas más este tema. Acompáñame a resolver en común y a brindarte una breve explicación sobre el tema. Entre 1939 y 1945, el mundo entero vivió las consecuencias de una guerra total entre los estados totalitarios de Alemania, Italia y Japón. Los países capitalistas también como fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Para conocer la devastación de esta guerra, necesitamos entenderla por tres fases. La primera fase fue iniciada de 1939 hasta 1941, cuando la guerra europea, convencido de la pasividad de las democracias occidentales, Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. No obstante, días después, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a la Alemania nazi. A partir de entonces, Alemania puso en marcha su poderosa maquinaria bélica, o una guerra relámpago, una táctica militar que implicaba un bombardeo inicial aéreo, seguido del uso de la fuerza de móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que el enemigo pudiera llevar a cabo una defensa coherente. Esta guerra relámpago nazi fue realmente arrolladora. Hitler logró sorprender a Francia con sus divisiones de tanques, columnas armadas y aviones, cruzando inesperadamente a todos los franceses. La guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto que en ella entraron Rusia, Japón y los Estados Unidos de América. Segunda fase. En esta fase es cuando se desarrolla la confrontación bélica en tres frentes. Veamos. Por un lado, en Rusia, por la invasión de Alemania a este país. Segundo, la guerra en el Océano Pacífico, donde se enfrentaron Japón y los Estados Unidos. Y el tercer frente fue en el norte de África, donde combatieron Alemania, Francia y Bélgica. El acontecimiento más importante en esta segunda fase fue el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, en donde destruyeron 13 buques de guerra y 188 aeronaves y mató a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses. Este acontecimiento inesperado tuvo un impacto psicológico fuerte en los Estados Unidos y generó
la declaración de guerra de los Estados Unidos de América hacia Japón y hacia los países totalitarios. La tercera fase, que abarca de 1944 a 1945, fue la fase final de la guerra. La participación de los Estados Unidos cambió el rumbo de esta Segunda Guerra, porque convino con los británicos, dejaron a un lado sus diferencias políticas para formar una gran alianza militar y lograr la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón. Mientras tanto, Hitler ordenó al ejército oriental de los nazis tomar a toda costa Stalingrado en Rusia. Fue una de las batallas más duras y decisivas de la guerra. Entre noviembre de 1942 y el 2 de febrero de 1943, los soviéticos iniciaron un contraataque, rodearon a los alemanes y cortaron sus suministros en un ambiente invernal durísimo. Los soldados rusos intervinieron en la capital de Alemania, en Berlín, y cayó el 2 de mayo de 1945. Hitler y sus demás cercanos colaboradores se suicidaron antes de la caída del capital del Tercer Reich. El 8 de mayo se rinde lo que queda del ejército alemán, incluyendo a una gran cantidad de menores de edad, casi niños. De esta forma, concluye la guerra en Europa. Pero la guerra continuaba entre Japón y los Estados Unidos. Tokio, capital de Japón, rechazó el ultimátum de rendición por parte de los estadounidenses. Ante ello, el presidente Truman, el entonces presidente de los Estados Unidos, decidió recurrir a la bomba atómica, fabricada por los Estados Unidos, y el 6 de agosto se lanzó la primera sobre Hiroshima, que quedó prácticamente arrasada. Pero el 9 de agosto fue arrojada otra bomba atómica sobre Nagasaki, y al día siguiente, Tokio comunicó su rendición y se firmó la paz y oficialmente el término de la guerra el 2 de septiembre de 1945. La bomba atómica explotó y destruyó y mató entre 70 y 100,000 personas, y varios millares murieron a consecuencia de la radioactividad. Para reforzar más nuestro aprendizaje, te invito a reflexionar y a ver el siguiente video. Recuerda tomar nota sobre lo más importante. Impulsado por el presidente Roosevelt, el proyecto Manhattan tiene como objetivo la creación de un arma de destrucción masiva. El resultado es la creación de dos bombas nucleares, la Little Boy y la Fat Man. Truman ordena el ataque sobre Japón. El Enola Gay, escoltado por el Great Artist y el Necessary Evil, es lanzado el 6 de agosto de 1945 a realizar el primer ataque nuclear de la historia. La primera bomba se lanza sobre Hiroshima. Japón ya estaba debilitada y se decide esa ciudad porque poseía bases militares. Pero la bomba se lanza como experimento sobre población civil. Matando a 70,000 personas. Tan solo 3 días más tarde, y conociendo los efectos del primer ataque, 40,000 seres humanos más en Nagasaki. Las bombas son detonadas a 500 metros de altitud, provocando un efecto de doble onda expansiva llamado Match Stem, demostrando las increíbles atrocidades de las que es capaz el ser humano.
Truman justifica el ataque. El emperador Hirohito muestra su voz ante la población por primera vez y presenta la rendición incondicional de Japón. Se pone fin a la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos y se crea una tensión entre potencias conocida como la Guerra Fría. Como dijo Albert Einstein, puede que haya una tercera guerra mundial, pero si la hay, sin duda no habrá una cuarta. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto los videos, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en realizar 6 banderas de los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, 3 banderas de los aliados y 3 banderas de los países totalitarios. Puedes tomar referencia de la búsqueda de internet o en tus libros de texto. Y una vez que las hayas hecho, tómales fotografías y envíalas al WhatsApp del profesor. Y es así como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.